Familia, muy buenos días.
Qué bueno que estás con nosotros. Hoy te invito a que te pongas de pie, que alabes conmigo a Dios y que te deleites en el Señor. Dios entregó a su único Hijo para tu rescate y hoy podemos alabarlos porque Él nos ama. Gracias, Jesús. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y con amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Me inundas con justicia y con tu amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará. Dile conmigo, tu amor no fallará. Único
Familia, muy buenos días. Gracias que nos permites entrar a tu hogar para llevar este mensaje que hoy tenemos para ti. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Roberto Evans. Es un verdadero hermano mayor en la fe. Él es un predicador muy reconocido a nivel mundial y hoy lo tenemos como invitado para traernos esta palabra que Dios tiene para nosotros. Bienvenido y gracias por dejar entrar Amistad del Altiplano a tu hogar. Es un gusto, aunque solo sea por internet, pero yo sé que vendrá el momento cuando hay de nuevo en carne propia podemos estar entre ustedes. Todos nosotros en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, debido a lo coronavirus, estamos en lo que se llama la cuarentena. En otras palabras, estamos encerrados en nuestras casas. No podemos salir, tenemos que tener mucho cuidado hasta en irnos a la tienda y en un sentido estamos encerrados en la casa. Yo creo que esta situación de estar encerrado en la casa puede ser un tiempo muy bueno o puede ser un tiempo muy malo. Y entonces el tema que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy, yo le pongo el título de Aprovechando la cuarentena. Yo digo que por el tiempo que Dios nos ha dado, porque tenemos mucho tiempo que no teníamos antes, tiempo en exceso, podemos aprovechar este tiempo y sacar algún bien de la cuarentena, o podemos desperdiciar el tiempo y salir de la cuarentena con las manos y el corazón vacío. Y entonces quiero hablar un poco de aprovechando la cuarentena. Muchas veces no lo pensamos así, pero el apóstol Pablo también tenía una época en su vida en donde él estaba en algo parecido a lo que es la cuarentena nuestra. Él en sí estuvo, fíjense bien, en la cárcel, primero en Cesarea. Llegó el momento en la vida de Pablo que se fue a Jerusalén a celebrar la fiesta. Los judíos lo quieren matar y los romanos lo arrebataron de las manos de los judíos, pero en esto se convirtió en un preso del imperio romano. Por 2 años estuvo en la cárcel en Cesarea, sin que hubiera resolución a su situación. Al fin de cuentas apeló a César, ya diciendo: yo prefiero comparecerme ante el tribunal de César, en donde este caso se puede resolver, que permanecer aquí en la cárcel en Cesarea. Y accedieron a su demanda y lo mandaron a Roma. Pero todos nosotros sabemos la historia. Ya rumbo a Roma, ya en la nave en donde iba se naufragó y por poco perdió la vida. Sin embargo, al fin de cuentas, Pablo llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma, llegó como preso del imperio romano y ellos en sí le pusieron en una casa, ya como arresto domiciliario. Pablo tuvo que rentar la casa, pero ahí estaba como prisionero del imperio romano en una casa que él rentaba. No estaba solas en esta casa, sino por la regla en sí del imperio romano, él estaba encadenado 24 horas al día a un soldado romano. Y entonces Pablo, estando en la cárcel no, pero de prisionero en Roma, él escribió una epístola a la iglesia en Filipos y en el capítulo 1, versículo 12, él dijo esto a los filipenses. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cuáles eran las cosas que le habían sucedido? Precisamente lo que yo les conté, que le habían cogido preso en Jerusalén, el naufragio, y ahora que estaba en Roma todavía de prisionero. Pero él decía que estas cosas que él había sufrido, que habían sucedido, dice que estas cosas habían redundado para el progreso del evangelio. No para el retraso, sino para el progreso del evangelio. Y él explica en qué manera esto había pasado.
Porque en el versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra en sí sin temor. Pablo dijo que este tiempo no ha sido un tiempo desperdiciado, no ha sido un tiempo inútil, sino a lo contrario ha sido un tiempo aprovechado, un tiempo que ha dado un fruto. Y yo creo que la mejor manera en que tú y yo realmente podemos vivir la cuarentena es en observar algo que dijo Pablo también en la epístola a los Efesios, en donde él dijo esto: aprovechando el tiempo, porque los tiempos son malos. Díganlo conmigo, aprovechando el tiempo. Yo creo que hay muchos que en estos tiempos están desaprovechando el tiempo. Nada más lo pasan mirando la tele. Yo vi una encuesta el otro día en cuanto a los Estados Unidos, qué hace la gente o qué están haciendo en la cuarentena, y se descubrió que están fumando más marihuana y tomando más alcohol. Están viendo más pornografía que antes. Y están en sí mirando a la tele hasta 16 horas al día. Y por falta de ejercicio se están engordando. Yo digo, ellos están desaprovechando la cuarentena. Van a salir peor que cuando entraron. Pero tú y yo como cristianos no creo que tenemos que salir peor que cuando entramos. Yo creo que podemos salir mejor que como entramos. ¿Pero cómo? Pues yo creo que viene por eso, por aprovechar el tiempo. Hay muchas ramificaciones a la coronavirus. Pero cuando yo pienso en la coronavirus, hay muchas ramificaciones y muchos sufrimientos, yo sé. Pero yo digo, Señor, yo creo que este tiempo que tú nos has dado, en donde tenemos que estar en casa o queremos estar en casa, este tiempo me es un regalo. Es en sí un don que tú me has dado. Porque nunca tenemos tiempo para nada, porque estamos corre, y de pronto Dios nos ha encerrado y tenemos tiempo de sobra. Y uno dice, aquí me voy a alocar, algunos van a sufrir una crisis nerviosa, quién sabe qué onda, porque no están acostumbrados a estar frenados. Pero yo creo que Dios nos ha dado este tiempo como un regalo que podemos aprovechar para muchas cosas diferentes. Y yo quisiera mencionar 4, sino 5 puntos en cuanto al apóstol Pablo, que en sí pasó o hizo durante su estancia de estar en casa como prisionero en Roma, porque las cosas son similares. Él estaba en una casa rentada, pero era preso. No podía salir, no podía hacer muchas cosas, no podía tener mucho contacto. Ahí estaba él, con el soldado 24 horas al día. Y ahí estamos tú y yo, ya encerrados en la casa. Pero yo creo que el tiempo de todo esto es un regalo de Dios que Él quiere que podamos labrar y cultivar para que dé fruto para cada uno de nosotros. En el primer lugar, yo creo que hay una cosa aquí que le voy a llamar ánimo. Voy a hablar de 4 cosas. Y el primero es ánimo. Dice Pablo otra vez 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiero señalar la palabra ánimo. Él dice que los creyentes en Roma, que no estaban en la prisión o en custodia como él, al ver que él estaba en sí de prisionero, ellos al ver su ejemplo, él dice que cobraron ánimo para predicar el evangelio con mayor denuedo. Su estancia de prisionero no los desanimó, sino que su ejemplo los animó. Ahora yo voy a estirar esto un poco,
pero quiero que escuchen lo que voy a decir. En esta época, muchas personas están desanimadas, hay muchas que están tristes, hasta algunos están deprimidas y tantas cosas así. Yo creo que tú y yo, como creyentes, debemos dejar que se exprese a través de nosotros lo que voy a llamar el espíritu de ánimo. Yo como pastor, hay momentos que comienzo a pensar en algún pastor o amigo o quién sabe, que siento que está triste y le hablo. Y digo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué ondas? ¿Qué hay de nuevo? Y comenzamos a platicar. Y yo creo que muchas veces dejo a estas personas en mejores condiciones que peores condiciones, simplemente por haber extendido la mano en interés y en amor para ellos, para orar con ellos, como sea. Pero el chiste es de animarlos, de levantar su ánimo. Yo creo que es un tiempo cuando tenemos que realmente aprender a animarnos los unos a los otros. Yo sé que algunos tienen el talento del desánimo y pueden hundir el Titanic que sea con sus palabras, pero yo creo que tú y yo realmente necesitamos aprender, voy a decir, de ser positivos, pero no con palabras huecas, pero de veras saber cómo entrar, cómo hablar, cómo levantar el ánimo de muchas otras personas. Nos necesitamos aún en esta manera. La primera palabra que tengo es ánimo. La segunda palabra que tengo es relaciones. Pablo estaba encadenado 24 horas al día a un soldado romano. Los soldados andaban turnándose, pero Pablo siempre estaba encadenado a un soldado. Y yo me imagino, o voy a decir, no puedo imaginar, que Pablo se quedaba mudo en silencio 24 horas al día por ser encadenado a un soldado. Yo creo que Pablo era un hombre amable, amigable, y yo puedo pensar que tarde o temprano él comenzaba a platicar con el soldado a quien estaba encadenado. Como que, oye, ¿cómo se llama? ¿Y de dónde viene usted? ¿Y cuántos años tiene en el ejército? ¿Y a cuál Dios sirves? Etcétera, etcétera. Y yo creo que él formaba lazos de amistad con muchos de estos soldados, porque aún él dice que su caso es conocido en el pretorio, que era la guardia no presidencial, sino imperial. Y yo creo que él comenzó a hablar con muchas de estas personas, formando relaciones con ellas, cada quien conforme a su disposición. Pero Pablo hablaba tanto con esta gente que yo creo hasta algunos de ellos se convirtieron. Yo creo que realmente el tiempo de la cuarentena, ya estamos en casa, nos da la oportunidad, yo creo, a mejorar nuestras relaciones interfamiliares. Hay maridos y esposas que casi nunca se ven debido al trabajo, casi ni se hablan. Puede ser que duermen en la misma casa, leen sí la misma cama, pero no hablan. Y aún con los hijos, yo creo que es un tiempo cuando podemos volver a estrechar lazos con nuestros hijos, porque ahí estamos todos. Escuché 2 testimonios, voy a decir, que me impactaron el otro día. Uno es de un niño de 8 años que ya de repente le dijo a su mamá, mamá, me gusta la cuarentena. Y la madre le miró y dijo, hijo, ¿cómo que te gusta la cuarentena? ¿Por qué te gusta la cuarentena? Dice, mamá, me gusta porque tú estás en casa, tú preparas las comidas, tú me ayudas con las tareas y hasta que juegues conmigo. ¿Qué estaba diciendo? Que el tiempo había permitido que él y su madre podrían tener un nuevo acercamiento en estrechar lazos. Yo creo que este puede ser un muy buen momento para algunos matrimonios, o puede ser muy malo. Aquí en Michoacán el índice de violencia doméstica se ha aumentado
durante la cuarentena. Esto me quiere decir que hay muchos problemas y situaciones no resueltas y al fin de cuentas ya cuando están enjaulados los dos explota la bomba. Pero yo digo, creo que si somos creyentes, que estos momentos deben permitir que comencemos a estrechar lazos. Yo he aprovechado el momento llamando a diferentes pastores y personas que conozco, no más para hablar con ellos, a ver cómo están, ya en sí de animarlos, pero también para estrechar lazos. Y yo sé que voy a salir de la cuarentena con algunos amigos mejores que tenía antes. ¿Por qué? Porque es un momento de estrechar lazos. Es un momento de relacionarnos mejor con los unos con los otros. Y uno dice, ¿y cómo? Si estamos encerrados en casa. Tenemos un teléfono, tenemos el internet. Hay diferentes métodos, maneras en que podemos comunicarnos con gente fuera de la casa, pero aún adentro de la casa. ¿Cuándo es la última vez que te sentaste con toda la familia para ver una película? Unas palomitas. Entiendan, es tiempo de renovar lazos. La tercera cosa que hizo el apóstol Pablo me es interesante. Él dijo a los efesios, aprovechando el tiempo, porque el tiempo es malo. Yo sé que cuando estuvo Pablo de prisionero en Roma, yo sé que él pasó mucho tiempo, a pesar del soldado a su lado, que él pasó mucho tiempo orando por los pastores y por las iglesias y por diferentes miembros de las iglesias. Él dijo, ya por fin tengo tiempo para orar. Muchos de nosotros, nuestra vida de oración casi es un desierto y siempre decimos no tengo tiempo, y la verdad es muchas veces no tenemos tiempo porque estamos tan ocupados. Pero ahora tenemos tiempo. Y esta es una señal para mí de que Dios dice, yo voy a quitar el obstáculo de las muchas actividades para que de nuevo podamos reunirnos cara a cara y volver a conocernos, y hasta que tú puedes ser renovado en tu primer amor. Pero Pablo no solo oraba, Pablo escribía. En nuestra Biblia tenemos 4 libros que fueron escritos por Pablo durante su estancia de prisionero en Roma. La epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón. Son 4 epístolas que tenemos en nuestras Biblias que él escribió en esa época. Pero yo no creo que sus escritos, sus esfuerzos se limitaron nomás a estos 4 libros. Yo puedo imaginar que Pablo al diario estaba girando cartas a diferentes personas e iglesias porque tenía el tiempo. Lo que Pablo escribió, estas epístolas, hoy en día las conocemos como las Escrituras. Y yo creo que este tiempo puede ser para la iglesia un tiempo de renovación en Dios por haber vuelto a levantar el altar de la oración individual y hasta familiar. Y no solo esto, sino de volver a mirar qué dicen las Escrituras, a entrarnos de nuevo en las Escrituras, de volver a enamorarnos de la palabra de Dios y de comenzar a leer con corazón y con ánimo. Y yo quiero saber. Yo creo que este es un tiempo que Dios nos ha dado para renovarnos en Él. Y luego hay otra cosa que también yo creo que hizo Pablo. Yo creo que tuvo tiempo para reflexionar. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Yo creo que le dio tiempo por fin de salir de la carrera de 1000 kilómetros por hora, de tanta actividad. Y yo creo que esto le permitió a él estar a solas un rato, aunque estaba el soldado a su lado, pero estar a solas y nomás de comenzar a reflexionar y contemplar y decir, ¿de dónde vine? ¿Cuál ha sido mi pasado? ¿En dónde estoy? Y la verdad es, ¿a dónde voy? Dice el libro de los Hechos que él estuvo 2 años en esta casa en Roma. Y se supone que después de los 2 años salió libre. Yo me imagino que el apóstol Pablo
estando ahí, reflexionando en esta casa, en este momento de ser prisionero, yo creo que él realmente estaba reflexionando y pensando, ¿y cuál es lo importante y cuál es lo no importante? ¿En dónde ha sido bien invertido mi tiempo y en dónde ha sido un desperdicio de tiempo? ¿Cuáles son las cosas que yo he hecho que realmente han tenido valor y cuáles no tenían ningún valor? ¿En dónde he desperdiciado mi tiempo? Y yo creo que él salió de la prisión, de ser prisionero. Yo creo, aunque no lo puedo comprobar, pero yo creo que él salió con una visión más clara, más entendible en cuanto a lo que él iba a hacer en el futuro, porque en este tiempo creo que volvió a descubrir cuáles eran las cosas más importantes para él. Nos hace falta de tiempo de reflexionar. Siempre estamos mirando a Netflix, siempre estamos mirando otra cosa y ya no pensamos. Dejamos que otros llenen nuestras cabezas con sus pensamientos, pero nosotros no pensamos. Traemos la cabeza hueca y todos derraman su basura en nuestra cabeza. Es tiempo de dejar que otros llenen nuestra mente. Es tiempo de reflexionar, de meditar y de dejar que Dios llene nuestra mente como una copa y que comencemos a pensar nosotros por nosotros mismos y decir, ¿por dónde voy? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es lo más importante? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo lo voy a hacer? Es un buen momento para reflexionar. Es un buen momento tal vez para ajustar nuestra dirección y nuestro camino. Ahora, yo sé que muchos pueden decir, pues qué lindo hermano, pero yo estoy en la lucha de la provisión diaria. Yo tengo que buscar para que haya comida y no tengo el lujo de tener tanto tiempo de estar en casa ya debido a la lucha que enfrento. Yo entiendo esto, no le critico, pero yo quiero leer un texto que dijo Pablo cuando estaba así de prisionero, que yo creo que es muy importante para todos nosotros el día de hoy, porque es una verdad y es el fundamento de nuestra vida. Y en Filipenses 4:19, Pablo dice esto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dijo el rey David en un entonces, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto a los justos abandonados, ni a sus hijos mendigando pan. Yo sé que vivimos en tiempos estrechos y difíciles en donde pueden haber escaseces graves. Pero quiero decirles esto: si Dios es nuestro Padre, si Jesucristo es nuestro Señor, Dios no nos va a abandonar. Él va a proveer de una manera u de otra. Yo no me atrevo a decir cómo lo va a hacer. Yo sé que cuando Elías estaba en el desierto a solas, hasta que vino un cuervo con pan en su pico para el profeta Elías. Yo todavía no he visto ningún cuervo por mi casa, pero al fin de cuentas lo que quiero decir, Dios tiene cuidado de nosotros. Como dijo Jesús, si Dios da de comer a los pájaros y a las aves, ¿cuánto más no va a dar de comer a su pueblo? Él pondrá el medio, sea como sea, para que podamos seguir por delante, porque no abandona a los suyos. Puede ser que no vamos a estar viviendo como el rey en sí de Persia, pero al fin de cuentas, Dios nos va a sostener en este tiempo. Si sostuvo a Israel en el desierto por 40 años, Él nos puede sostener a nosotros. Y yo creo que Pablo mismo está diciendo algo aquí a ellos que él mismo había experimentado. ¿Cómo iba a generar fondos en la cárcel? Pero de pronto ellos le mandaron una ofrenda, estaba sorprendido y agradecido. ¿Por qué? Porque ellos le ayudaron.
Y yo quiero decirte que Dios conoce de nuestras necesidades antes de que se las pedimos. Y Él nos va a cuidar. Este no es un momento para flojera, pero es un momento para fe, para entender que Dios nos va a cuidar. Tú y yo estamos en cuarentena, pero este puede resultar para un progreso y no para un regreso. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído el libro escrito por John Bunyan que dice El progreso del peregrino. Es un libro famoso, hasta han hecho películas de esto, todos en un momento u otro hemos sido expuestos a esta obra. Lo que la mayoría no saben es esto, que John Bunyan pasó 12 años en la cárcel en su pueblo de Bedford, ahí en Inglaterra. Y era durante su estancia en la cárcel que él escribió El progreso del peregrino. Aprovechó el tiempo. Muchos no se dan cuenta que el gran reformador alemán, Martín Lutero, también fue en un sentido exiliado y pasó un par de años en un castillo bajo la protección de un duque que le protegía de los que lo querían matar. Y por 2 años estaba en este castillo. ¿Saben ustedes lo que hizo? Tradujo todo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Era un hombre que supo aprovechar el tiempo. Yo creo que nosotros, en vez de quejarnos, en vez de alocarnos, en vez de deliriarnos, debemos decir: Señor, tú me tienes aquí. Ayúdame a aprovechar este tiempo. Ayúdame a aprender a animar a los demás. Ayúdame, Señor, realmente a estrechar lazos, a crecer en relaciones. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame a comenzar a leer como no he podido leer, a comenzar a orar como no he podido orar. Señor, ayúdame a desarrollar aún más mi relación contigo. Y Señor, ayúdame a pensar tal vez a solas, ya de comenzar a pensar mis propios pensamientos juntamente con los tuyos, en vez de que mi mente solo sea una cesta de basura para todas las ideas de este mundo. Ayúdame, Señor, a filtrar las cosas, que se calman las aguas, para que yo pueda ver de dónde he venido tu gracia, en dónde estoy el día de hoy. Y Señor, en verdad, ¿a dónde voy? Y de antemano, Señor, te doy las gracias, que por el hecho que tú sí suplirás porque tú eres fiel, no tengo que ser ansioso ni temeroso todos los días, porque al fin de cuentas tú me estás ayudando. Quiero terminar esta sesión con unas palabras bien conocidas del Salmo 23. Y son nada más los primeros 3 versículos del Salmo 23. Y David dijo esto: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es nuestro pastor, dice, nada nos faltará. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nos está haciendo descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me ayudará, me bendecirá, confortará mi alma. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero la última frase, o el primer frase del versículo, el último del versículo 12 es esto: confortará mi alma. Otros textos dice, renovará mi alma, restaurará mi alma. Y yo creo honestamente que estos tiempos de coronavirus, en su tristeza y las lamentaciones que traen, son difíciles. Pero por otro lado, yo creo que es un momento en donde Dios quiere restaurar nuestra alma para que podamos progresar. Pero yo sí creo que necesitamos aprovechar el tiempo. Voy a orar. Señor, bendice
a todos los que han escuchado esta pequeña palabra. Y Señor, ayúdanos por favor, a pesar de todo, en esta cuarentena, ayúdanos a aprovechar el tiempo para que pudiésemos salir de esta cuarentena mejor que como estuvimos cuando entramos. Porque tú estás con nosotros, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, queremos mandarles un cariñoso saludo, decirles que les amamos y que los estamos extrañando muchísimo. Quiero leerles un pasaje en Filipenses 4:4 que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Y aquí dice la palabra siempre, siempre en tiempos buenos y en tiempos difíciles. En este tiempo Dios nos está llamando a estar en paz, agradeciéndole por todo lo que nos ha guardado y que Él tiene control de esta situación. Les mando un saludo muy afectuoso, los amo y espero verlos muy pronto. Estamos viviendo un tiempo de oportunidad para dar a conocer a aquel que nos creó, aquel que nos bendice. Yo quiero desearte que en tu trabajo estés muy bien, que tu economía, que tu refrigerador esté rebosante en estos días y que en cuanto tengas la oportunidad de hablar de Cristo Jesús y cómo ha transformado y cómo alimenta nuestras vidas día a día, lo hagas sin temor, porque Dios siempre va a estar respaldando las palabras que tú digas. Que Dios te bendiga y que tengas una muy buena semana. Hasta pronto.